el embrión, pues se va a ir angostando cada vez más y se va a ir jalando lo que es el saco vitelino hasta formar un conducto que se le conoce como el conducto ófalo mesentérico, que sería esta porción de aquí. Y a su vez aquí se va diferenciando ya lo que es intestino anterior, intestino medio y intestino posterior, como las partes vestigiales primitivas iniciales de todo lo que se refiere al tracto gastrointestinal, ¿vale? Entonces, derivados de la longevitina endodérmica, pues tiene, al crecer, dice, las vesículas cerebrales, el embrión se pliega en sentido céfalo-caudal, ya dijimos aquí cómo se va encorvando, y en la región anterior del endodermo se forma lo que es el intestino anterior, hacia la parte anterior. En la región de la cola, pues va a ser lo que es el intestino posterior. Y aquí, pues hacia la parte media, pues el intestino medio, que es donde se está conformando, conforme va jalando a lo que es el saco vitelino, pues el conducto ófalo mesentérico, ¿no? En la parte comprendida entre lo que es el intestino anterior y posterior está el intestino medio, que aparece aquí lo que es el conducto ófalo mesentérico. Entonces, entre más se va plegando y encorvando el embrión, va jalando aquí el saco vitelino, de tal manera que aquí se va angostando el saco vitelino, y al irse angostando, bueno, pues aquí va conformando y dividiendo lo que es el intestino medio, y a su vez va formando lo que es el conducto ófalo mesentérico, ¿vale? En el extremo cefálico, es decir, hacia la parte de adelante, está temporalmente limitado por lo que es la lámina procordal, y existe ahí una membrana ectodérmica y endodérmica, que es la membrana bucofaringea, como una de las primeras estructuras que tienen que ver con el tracto gastrointestinal. Al término de la tercera semana, dice, se rompe la membrana bucofaringea hacia la parte de adelante y se establece una comunicación temporal entre lo que es la cavidad amniótica y el intestino primitivo. Acuérdense que acá arriba estaba la cavidad amniótica, entonces aquí prácticamente temporalmente queda abierta esta comunicación de la membrana bucofaringea, mientras se va dando la división y diferenciación ya de lo que tiene que ver todo el sistema gastrointestinal. Y hacia la parte posterior, pues decíamos que la parte más rudimentaria en un momento dado, sobre todo de organismos primitivos, pues todos terminan en un tubo y terminan en un extremo que es conocido como la famosa cloaca, que es una porción o el símil, pues, de los organismos más primitivos en cuanto a su sistema digestivo, en donde termina. Y entonces la cloaca, pues, sería aquí en etapas iniciales, cuando se va diferenciando lo que es el intestino posterior, pues aquí termina prácticamente en esta porción denominada la membrana cloacal, y toda esta porción, pues, denominada lo que es la cloaca, que es todo lo referente al intestino posterior. Entonces, cuando se va diferenciando apenas lo que es el sistema digestivo e intestinal, pues la parte más posterior o terminal, pues es lo correspondiente al intestino posterior, y que termina en lo que es la cloaca, hasta que no se diferencia ya propiamente en lo que es el intestino terminal, en este caso el colon, ya como diferenciación, y que va a terminar en estructura en el recto sigmoides, con orificio de salida, pues que sería el recto propiamente, ¿no? Los sistemas primitivos, otra vez, de organismos, pues nada más tienen una cloaca, que es la forma de eliminación de su sistema digestivo en un momento dado, ¿no? El intestino medio se mantiene en comunicación con lo que es el saco vitelino. Ya dijimos, entre más se va plegando aquí lo que es el embrión, va subiendo o jalando lo que es el saco vitelino para formar el famoso conducto ófalo mesentérico, ¿no? Entonces aquí ya se va conformando lo que es el intestino medio, hacia la parte posterior, pues el intestino posterior, que termina en la famosa cloaca, como la parte inicial vestigial más primitiva del intestino, y hacia la parte de adelante, donde se diferenció ya la membrana bucofaringea, por lo que sería el intestino anterior. Y entonces aquí queda conformado ya en división lo que sería de origen endodérmico, pues el intestino anterior, medio y posterior, ¿vale? Y vean, después ya en diferenciación, a partir del intestino posterior de la cloaca, pues de la parte más terminal de lo que sería el intestino posterior, pues está formado aquí por la famosa cloaca, nada más que otra vez es la parte y la porción más vestigial y primitiva de la terminación del intestino posterior, ¿no?
cuando existiera alguna mala diferenciación o alteración de la división del intestino posterior y que no se diferenció ya aquí la cloaca hacia lo que es la parte terminal del intestino grueso, como sería el colon descendente, y el recto sigmoides, pues acuérdense que aquí puede haber alteraciones o malformaciones inclusive del famoso ano imperforado que han escuchado. Entonces aquí, ¿por qué? Porque la cloaca aquí se quedó obliterada, no se desarrolló hacia la parte última del intestino grueso, que sería el recto sigmoides, y terminación del orificio de salida, que sería el ano, y por lo tanto aquí queda obliterado o obstruido la cloaca, y por lo tanto queda como una malformación congénita, que es el ano imperforado, ¿no? Y al final de la cuarta semana, entonces, ya el pedículo del saco vitelino que comentábamos, el pedículo de edificación, se van a fusionar para finalmente formar lo que es el cordón umbilical. Entre más se va obliterando y plegando y jalando lo que es el saco vitelino, pues ya al final prácticamente de la cuarta semana, como dice ahí, pues me va a formar en estructura, en importancia, lo que es el cordón umbilical. Entonces ya del origen ectodérmico otra vez, pues tenemos intestino anterior, medio y posterior. La característica del intestino medio sobre todo, pues una vez que se va plegando y jalando lo que es el saco vitelino, pues más adelante ya cuando se oblitera me va a formar lo que es el cordón umbilical, ¿no? Para el desarrollo posterior del intestino, ¿vale? Pues el saco vitelino dice tiene carácter vestigial, por lo tanto pues no tiene mucha importancia. En etapas iniciales dice que aparentemente le da este aporte en cuanto a función de nutrición en las primeras etapas, cuando se conformaba, si ustedes se acuerdan, la primera capa de células del embrioblasto, donde estaba bien delimitado lo que era el saco vitelino hacia la parte de abajo y la cavidad amniótica arriba. Bueno, pues aquí en estas etapas iniciales vestigiales, cuando apenas se empieza a diferenciar las tres capas germinativas, bueno, pues dice que puede tener una función de nutrición precisamente hacia las capas germinativas que se encuentran en este momento en la diferenciación de ellas, ¿vale? En resumen, entonces tenemos que la parte de la hoja germinativa endodérmica en las etapas tempranas da origen también a revestimientos epiteliales del intestino primitivo y las porciones intraembrionarias de la alantoides y del conducto vitelino, ¿vale? Y más tardíamente va a dar origen también a revestimientos epiteliales de lo que es el aparato respiratorio, el parénquima de las amígdalas, tiroides, paratiroides, timo, hígado y páncreas, así como el revestimiento de la vejiga y de la uretra, y revestimiento de cavidades como es del tímpano, trompas y de Eustaquio, ¿no? Entonces también da origen a estos revestimientos, así como el mesodermo también daba origen a revestimientos. Bueno, pues también la hoja endodérmica no solamente tiene importancia la diferenciación de lo que es todo el tracto digestivo, sino también estos revestimientos que da a estas estructuras en importancia, ¿no? Y me regreso acá, al segundo mes, al final de la cuarta semana, el embrión tiene ya 28 somitas y los caracteres externos principales van a ser los somitas y los arcos branquiales. Aquí en diferenciación, si yo veo macroscópicamente el desarrollo del embrión, ya una vez que se diferenciaron las tres capas germinativas, macroscópicamente yo le puedo ver ya bien diferenciado lo que son los somitas que comentábamos, ya segmentados. Por otro lado, los hundimientos que comentábamos, tanto de la placoda auditiva como del cristalino, y estas otras porciones o hundimientos que aparecen aquí que van a formar los arcos branquiales, ¿no? Esto es como diferenciación en cuanto macroscópicamente la morfología que tiene ya el embrión en cuanto a la diferenciación. Y la otra importancia también es porque la edad del embrión se puede expresar, comentábamos, en somitas. A mayor número de somitas yo puedo ir estableciendo entonces qué edad gestacional probablemente va a tener o tiene el embrión, de acuerdo al número de somitas que se le desarrolla. Porque es importante también recordar en esta etapa lo que es el crecimiento del embrión. Bueno, porque de manera general se dice también que para calcular la edad del embrión es más fidedigno esta medición que se hace de la longitud vértice-nalga, del vértice, es decir, la cabeza, o donde se está formando la cabeza en estructura, hacia la cola, donde va a formar las nalgas propiamente del embrión. Entonces, esta longitud que se hace en cuanto a una medición, sobre todo por ultrasonido, al medir yo vértice-nalga del embrión, me va a dar con mayor exactitud la edad del embrión. Sobre todo, ¿para qué? Para aquellas mujeres, que es muy raro,
para aquellas mujeres que casualmente a veces no recuerdan la fecha de última regla. Entonces, cuando van embarazadas a su primera consulta del control prenatal, lo primero que tú le preguntas es cuándo fue tu fecha de última regla. ¿Para qué? Pues para poder establecer fecha probable de parto, porque lo primero que te pregunta, ¿para cuándo me voy a aliviar? Pues primero dime la fecha de última regla, ¿no? Y luego, ¿cuánto tengo de embarazo? Pues tengo que calcular yo la edad del embarazo con base a la fecha de última regla, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como otra vez, como casi siempre se acuerdan de la fecha de última regla con exactitud, pues calculas fácilmente la edad gestacional y la fecha probable de parto. Pero no es cierto, ¿por qué? Porque cuando tú le preguntas la fecha de última regla, ¿qué pasa? No se acuerda, ¿no? Y voltea para el cielo a ver quién le dice, ¿no? Entonces te mete a ti en aprieto porque tú estableces la fecha probable y la edad gestacional con el dato de la fecha de última regla, ¿no? Entonces por eso siempre hay que recordar la fecha de última regla. Ya tienen aplicaciones ahí para que la apunten, les recuerde y la tengan siempre presente. Entonces, para nosotros poder establecer la edad del embarazo es con base a la fecha de última regla. Cuando pasa eso, porque es muy irregular, tiene síndrome de ovario poliquístico, por el estrés no se acuerda, porque fue una noche de copas y todo perdió, no sé, entonces te queda el ultrasonido. Entonces, con el ultrasonido, ¿qué vas a medir? Pues precisamente vas a hacer esta medición del embrión, de la longitud vértice nalga, y es el que con mayor exactitud te va a dar la edad gestacional, la edad del embarazo. Por eso es de mucha utilidad el ultrasonido durante los primeros meses, ¿verdad? Entonces, toda mujer debería hacerse un ultrasonido durante los 3 primeros meses, porque es con mayor exactitud cuando te puede dar, con base al crecimiento, la longitud vértice nalga, la edad gestacional, ¿sale? Entonces es de mucha utilidad esta medición. Y posteriormente vean ya cómo se va diferenciando el embrión de ser amorfo, pues ya va tomando más forma humanoide. Ya no solamente se diferenciaron los somitas, las 3 hojas germinativas, ya el intestino quedó, aquí ya quedó el conducto ófalo-mesentérico, pues prácticamente ya pasó a formar el cordón umbilical, cuando ya se obliteró por completo el saco vitelino. Y aquí le van apareciendo estos otros esbozos, fíjense. Estos esbozos van a ser lo que son las extremidades superiores e inferiores. Y aparecen primero como formas de yema o paletas de remo. Así se ven aquí. Y luego más adelante dice aparecen lo que son los rayos o surcos radiales, que ya cuando se diferencian estos surcos radiales y se subdividen, pues van a formar lo que son los dedos en estructura. No sé si se han fijado que algunas personas pueden tener unidos los dedos. Entonces, precisamente porque estos surcos radiales no se separaron y no se diferenciaron para dar la conformación ya en estructura de lo que son los dedos. Quedaron pegados como los patos o los gansos. ¿Sí han visto las patas de los gansos? ¿Cómo las tienen? Pues a ellos no se les quitó esa membrana de los surcos radiales, ahí se les quedó. Pues algunas personas durante esta etapa crítica, cuando se están formando las yemas o los esbozos de las extremidades, se forman los surcos radiales y no se sigue dividiendo y no desaparecen los surcos radiales, pues se van a quedar fusionados o plegados, ¿vale? Que ya por estética, bueno, pues los puedes separar para que quede ya conformado, ya bien dividido lo que son los dedos, ¿vale? Y porque es importante también, pues, esta etapa o denominada periodo embrionario, bueno, porque es el periodo más crítico. ¿Por qué consideran que es el periodo más crítico? Pues por esto, porque aquí se da la diferenciación ya de todos los aparatos y sistemas. Por eso se le conoce como el periodo de la organogénesis. Entonces aquí tanto ya se formó hacia afuera sistema nervioso, la parte intermedia, ya vimos que formaba, la parte interna que formaba. Entonces durante esta etapa en evolución es una gran subdivisión y desarrollo, producción celular, de tal manera que en esta etapa se le conoce como el periodo de organogénesis, que es cuando es el periodo más crítico por el mayor desarrollo que tiene el embrión. Por lo tanto, cualquier situación que le pueda afectar a la mujer embarazada durante este periodo, pues es el más crítico. ¿Por qué? Porque se están desarrollando los aparatos y sistemas, y es cuando más puede tener una malformación el producto, sea por agentes externos o por agentes
internos, ¿vale? Entonces el periodo más crítico que debes de cuidar en una mujer embarazada, pues es precisamente este, que es el periodo de organogénesis. ¿Sí quedó claro? Y ya. ¿Dudas?